Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y pues saludándolos en este video. Y a continuación vamos a ver el siguiente tema. El tema que vamos a ver es Connectors of Sequence, conectores de secuencia. Entonces veamos de qué se tratan estos conectores. Connectors of Sequence nos indica lo siguiente. Use them in order to express in a coherent or chronological way the correct order of stories. Es decir, que vamos a utilizar estos conectores de secuencia para expresar de forma coherente o cronológica el orden correcto al momento de contar una historia. ¿Okay? Para eso utilizamos los conectores de secuencia, para tener una lógica o una coherencia al momento de mencionar los hechos de alguna situación. ¿Okay? ¿Cuáles son estos connectors of sequence? Bien, tenemos first, que significa primero, then, que es luego, after that, después de eso, before, antes, after, después de, when, cuando, later, más tarde, suddenly, de repente, y finally, finalmente. Estos son algunos conectores de secuencia. Hay muchísimos, chicos, pero estos son, podríamos decirle, algunos principales o los que comúnmente se utilizan. ¿Ok? Estos son los conectores de secuencia. ¿Cómo vamos a utilizar estos conectores? Pues son muy útiles, o normalmente uno los utiliza para contar alguna historia, stories, para una receta de cocina, recipes, o para simplemente contar algo que sucedió. Un punto importante es que they can be divided into. Estos conectores se pueden dividir en esto: introduction of ideas, introducción de ideas; sequence different actions, una secuencia de acciones diferente; y conclusion, la conclusión. Veamos cómo estos conectores de secuencia entran entonces en estas tres divisiones. En Introduction of Ideas tenemos que en esta parte, en esta división, entra el conector first, primero, para introducir ideas, perdón. En Sequence Different Actions, entonces entraría later, then, after that, before, after y when. Y para una conclusion, entonces entraría el conector finally, finalmente. ¿Okay? En esas tres categorías dividimos estos conectores, donde en qué momento o cuál se utiliza al principio, en la parte del medio, por decirlo así, y al finalizar un relato de algo. Cuando usamos estos conectores es muy importante tener en cuenta dos cosas. ¿Cuál es esta? La primera es que you usually write them at the beginning of the sentence or paragraph. Es decir, que normalmente se escriben estos conectores al principio de la oración o del párrafo. ¿Okay? Normalmente, esto quiere decir que es común utilizar estos conectores al principio, aunque no siempre se utilizan al principio. Pueden ir en medio o, bueno, normalmente son al principio o en medio, pero comúnmente es más al principio. ¿Okay? Ese es el punto número 1. El punto número 2 nos dice: they are always followed by commas. Estos conectores siempre van seguidos de comas. Es decir, voy a poner mi conector, por ejemplo, mi conector first, y después voy a poner una coma de mi conector y empiezo entonces a explicar qué pasó primero. ¿Sí? Si voy a utilizar el conector then, entonces pongo el conector then, pongo mi coma y después explico entonces qué sigue de mi narración. Y este ejemplo que vamos a ver es de una receta, así que veamos este ejemplo. How to make spaghetti with tuna. Vamos a ver cómo hacer espagueti con atún, ¿ok? Y vamos a tener las tres categorías, las tres divisiones que vimos hace un rato acerca de Introduction, Sequence y Conclusion. ¿Okay? Entonces veamos el primer paso, el primer conector en Introduction, perdón. ¿Okay? Es first, boil some water. Primero, hierve algo de agua. Pueden ver, first está separado de una coma.
¿ok? Entonces recuerden, es importante separarlos con comas y vemos que empezamos primero con el conector, ¿ok? Y entonces first boil some water. Esto entra en la parte de introducción, o sea, lo primero, ¿ok? Ahora veamos sequencing. Sequencing, then add a teaspoonful of salt and a tablespoonful of olive oil. Luego agrega una cucharadita de sal y una cucharada de aceite de oliva. Este es nuestro primer conector en sequencing. Segundo paso. After, add the pasta and boil it for 10 minutes. Después agrega la pasta y hiérvelo por 10 minutos. Later, pull the pasta into a strainer and drain. Más tarde, pon la pasta en un colador y escúrrelo. ¿Okay? Llevamos 3 pasos y 3 conectores. Siguiente paso. After that, después de eso, rinse the pasta with cold water. Después de eso, enjuaga la pasta con agua fría. Bien, y estos 4 pasos entran en sequencing. Y ahora veamos conclusion, cómo terminamos esta receta. Finally, mix the pasta, the tuna and the diced tomatoes. Finalmente, mezcla la pasta, el atún y los tomates cortados en cubitos. ¿Ok? Muy bien, en este ejemplo pudimos ver las 3 divisiones, por decirlo así, las 3 categorías para contar el desarrollo en este caso de la receta. Ya que vimos el ejemplo de la receta, chicos, ahora realicemos un ejercicio entre ustedes y yo para poner en práctica estos conectores. El siguiente ejercicio trata de un chico que está contando, cómo fue una situación que tuvo con algunos compañeros, ¿ok? El tema es Anthropology Museum, Museo de Antropología. Entonces veamos la actividad. Primero, tienen en la parte, después del título Anthropology Museum, tienen 5 conectores de secuencia. Esos es while, mientras, finally, finalmente, then, luego, first, primero y when, cuando. Estos 5 conectores los vamos a ubicar en la lectura o en el ejercicio donde corresponda para que tengamos una coherencia en nuestra anécdota, ¿ok? Entonces empezamos. Primero lo voy a ir leyendo en inglés y en español para que sepamos bien de qué trata esta anécdota, ¿vale? Entonces tenemos: Yesterday evening, my friends and I went to the Anthropology Museum to do some homework. Ayer en la tarde, mis amigos y yo fuimos al Museo de Antropología para hacer una tarea. Tenemos un espacio donde vamos a poner el primer conector. We met at Chapultepec Subway and, bueno, después de la coma tenemos: nosotros nos vimos en el metro de Chapultepec. Okay, ¿con qué conector empezaríamos, chicos, para hacer coherencia en esa situación? Utilizaríamos while, mientras. Utilizaríamos finally, finalmente. Then, luego. Utilizaríamos first, primero. O when, cuando. ¿Qué conector creen ustedes que iría en esta parte? Correcto, utilizaríamos first, primero, para tener nuestra introducción, ¿ok? First, we met at Chapultepec Subway. Primero nos vimos en el metro de Chapultepec, ¿ok? Entonces ya tenemos el primer conector, first. And tenemos el espacio, we met to the museum. Y nosotros fuimos al museo. ¿Qué conector pondríamos ahí? While, mientras, finally, finalmente, then, luego, o when, cuando. ¿Qué conector creen que iría en esta parte? Exacto, utilizaríamos el conector then, para que entonces diga, y luego fuimos al museo. Ok, entonces veamos,
leamos esta parte utilizando estos dos conectores. Tenemos first, primero, nosotros nos vimos en el metro de Chapultepec y luego nos fuimos al museo. Entonces, muy bien, chicos, ya tenemos los dos primeros conectores con una buena coherencia en esta oración o en esta parte. Después tenemos, it's a huge place. Es un lugar enorme. Así que tenemos el espacio para poner nuestro conector. Some of us were visiting the Maya Room. Es un lugar enorme. Así, algunos de nosotros estuvimos visitando el cuarto de los mayas. ¿Qué conector podemos escribir en esta parte? Nos sobra el conector while, mientras, el conector finally, finalmente, y el conector when, cuando. ¿Cuál conector creen que es el mejor para escribir en esta parte? Exacto, chicos, utilizaríamos el conector while, mientras. Entonces quedaría, es un lugar enorme, así que mientras que algunos de nosotros fuimos a visitar fuimos a ver el cuarto de los mayas, tenemos some others were visiting the Aztec one. Algunos otros fueron a ver o a visitar el cuarto de los aztecas. Entonces, tenemos una buena coherencia en esta oración utilizando el conector while. Muy bien, chicos. Ahora tenemos que agregar otro conector y sigue. We finished our homework. Nosotros terminamos nuestra tarea. ¿Qué conector creen que iría? Nos sobra el conector finally, finalmente, y el conector when, cuando. Perfect. Es el conector when. Cuando finalizamos nuestra tarea, we all were starving, so we went to have a snack. Entonces quedaría, cuando terminamos la tarea, todos nosotros nos fuimos y compramos o comimos un snack. Más bien comimos un snack. Snack es botana. Comimos una botana, ¿ok? Y para terminar entonces con esta narración, tenemos un espacio para poner nuestro conector. Nos queda un conector y ¿qué conector iría entonces en conclusion? Exacto, sería finally. Finalmente, we all had our homework and had a good time. Finalmente, tuvimos nuestra tarea y pasamos un buen tiempo. Ok, chicos, entonces en este ejercicio pudimos ocupar 5 conectores, los cuales nos dieron una buena coherencia en nuestra actividad, ¿ok? Muy bien, chicos. Su actividad, chicos, será que ustedes escriban una anécdota ya sea del último cumpleaños que fueron, de las últimas vacaciones, probablemente de algún momento divertido que hayan tenido con alguien o con su familia, o de una receta. Van a escribir, si escogen una receta, obviamente van a poner el nombre del alimento que van a realizar y los pasos que tienen que hacer. No es necesario que pongan introduction, sequence o conclusion, sino lo pueden hacer como en el ejercicio que lo hicimos, que ya es directo, ¿ok? Van a escribir obviamente su anécdota. Entonces aquí entra el tiempo de pasado, simple past, con irregular verbs. Y van a utilizar los conectores. Tienen que utilizar first, bueno, todos los conectores que vimos para contar su historia. Cómo es que fue, ya sea, como les mencioné, del último cumpleaños, de sus últimas vacaciones, o de algún momento divertido que hayan tenido, o de una receta de cocina. ¿Okay? Esa será su actividad, chicos, para que puedan utilizar este tema de conectores. Connectors of sequence. Y pues eso sería todo, chicos. Espero haya quedado claro. Recuerden que este tema que se presentó en este video lo tienen que pasar a su cuaderno junto con el ejemplo de spaghetti with tuna, espagueti con atún, y la actividad que hicimos. ¿Ok, chicos?
para que quede más claro lo que tienen que hacer en su actividad. Y pues me despido de ustedes, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Cuídense chicos, bye.